Hola Carolina, Carolina Albornoz. Bueno, eres una persona muy importante para todo lo que ha pasado acá en San Pedro de Atacama. Cuéntame, ¿qué es la educación intercultural para ti? Perfecto, mira, la educación intercultural es un puente que genera vínculos donde yo valido a un otro, donde desde el respeto puede surgir la confianza y desde la confianza surge un diálogo que no tiene que ver con esta forma de dialogar que hay hoy en día, que es muy confrontacional, sino tiene que ver con saber también escuchar al otro como un legítimo otro. Y en ese devenir de conversaciones, de historias que nos contamos cuando ya estamos en un contexto de respeto y confianza, surgen cosas increíbles y maravillosas que nos hacen entendernos como personas que estamos en una misma nave espacial, en un mismo planeta Tierra, donde reconocemos nuestros ancestros, donde reconocemos nuestros linajes, donde damos valor a lo que a veces no se ve como lo invisible, y desde ese reconocernos y entender que no estamos solos ni somos dueños de todo, surge un aprendizaje que es un aprendizaje para la vida, para poder entender desde lo más micro quiénes somos hasta lo más macro nuestro rol en el sistema. En cuanto a la educación intercultural, ya, que creo que es un tema, porque hoy en día hablamos de que estamos, si hablamos de las cosas que estamos viviendo como humanidad, tiene que ver también con la migración, en todo sentido, y tiene que ver, y lo conecto directamente con el cambio climático, ¿ya? Y obviamente eso calza perfecto con lo que tú estabas hablando de la interculturalidad. Hoy en día eso en las escuelas se trabaja, hoy día lo están abordando, hoy día está en el currículum la interculturalidad, por ejemplo. Es un tremendo tema el que pusiste, porque nosotros, remontándonos hacia atrás, cuando partimos en esta cuenca, trabajando la interculturalidad, nos dimos cuenta que la interculturalidad en Chile se estaba abordando solamente desde la valorización de las lenguas indígenas de un territorio. Entonces, cuando se hablaba de proyectos interculturales, siempre veíamos la lengua de la nación, del lugar donde yo estaba, y eso era parte del currículum y se gestionaba con los cultores. Y como que se decía, eso fue cambiando. Y como que se decía, se pierde la lengua, se pierde la cultura. Exactamente. Eso es lo que yo escuchaba, se pierde la lengua, se pierde la cultura. Exacto. Entonces, en ese momento promovimos mucho esto del diálogo intercultural y el entendimiento de cómo las comunidades estaban valorizando, por ejemplo, en este lugar, la lengua kunza. Pero resulta que como empezamos a amplificar esta experiencia que parte en el norte y se empieza a amplificar hacia otros territorios de Chile y ahora de Latinoamérica, nos dimos cuenta que venía un factor distinto, que era lo que tú mencionaste, la migración. ¿Qué hacía un profesor en un aula, sea del norte, sea del sur, sea de cualquier país, con niños que no solo eran del pueblo originario, sino también eran resultado de esta migración? En Chile, haitianos, bolivianos, quechuas, aymaras, mapuches, venezolanos, etcétera. ¿Y qué hacía el profesor con esta diversidad en el aula? No sabía enfrentarlo, se sentía amenazado. Entonces ahí viene esta propuesta que surge de una escuela que instalamos acá, Cuna Jaimantier, que la honro porque nos permitió también aprender sobre poder promover una manera mucho más amplia de ver la interculturalidad que solamente irnos al tema de la lengua. Y ahí surgen todos los programas que hasta el día de hoy estamos en Latinoamérica promoviendo con profesores desde México hasta Chile, siempre la intención de mirar los territorios, de ver los territorios como ecosistemas ricos en diversidad cultural, ambiental, biológica, pero también instalando una manera de dialogar distinta que requiere obviamente otras competencias de los profesores para poder hacerse cargo del aprendizaje, pero de este tiempo. Por ejemplo, bueno, sé que acá en la reserva una de las cosas que se trabaja con niños y todo, pero también se ha sacado un material. Es como inmaterial, pero material finalmente, es como un conocimiento que es ancestral, que tiene que ver con los oficios, que tiene que ver con la cultura netamente, y que este material, ¿cómo se ha recibido en las comunidades? ¿Cómo lo ves tú este material? Es un tremendo desafío atreverse a valorizar una cultura tan potente como es la cultura licanantay. Hablemos de 12.000 años hacia atrás, entonces atreverse a tomar relatos, cosmovisiones, bajarlas en un documento pedagógico, con preguntas que
abren la reflexión y el aprendizaje significativo para la vida, realmente no lo hace cualquier institución, y yo quiero honrar que los relatos ancestrales, las dos colecciones que de alguna manera han hecho este trabajo, hoy en día sin duda vienen a ser como un arca de conocimiento que nos puede permitir adaptarnos a todos los temas contingentes que hoy estamos sufriendo, los temas de cambio climático que todavía no se ponen en el centro de la conversación, los temas también de educación. Entonces el relato ancestral, la sabiduría ancestral que se ha plasmado en estos relatos puede ser una tremenda oportunidad para que los profesores nutran el aprendizaje. ¿Y por qué es tan importante para los profesores, por ejemplo, trabajar la cultura? ¿Por qué es tan importante trabajar los oficios? ¿Qué nos trae eso para la educación o para los niños y las niñas? La cultura tiene relación con la identidad, con entender quién soy, a dónde pertenezco. Territorial. Exacto. Un niño no va a saber quién es, no va a entenderse a sí mismo si no trabaja esa territorialidad. Por eso un profesor tiene que conocer su territorio. Y por eso en la fundación, una de las cosas que hacemos en el modelo es trabajar uno de los primeros ejes que tiene que ver con la pertenencia, que no es solamente también hoy en día, no es solamente sentirme, creo, lo que estoy viendo, que no es solamente sentirse parte de, sino también es sentirse parte de. Exacto. De esa gran naturaleza. Exacto. Que hablábamos en otros capítulos. Somos naturaleza. Somos naturaleza. Exacto. Y esa es la gran conversación, me siento parte de la naturaleza. Y por ejemplo, el haber trabajado con estos cultores que son personas de la comunidad en ese proyecto, en ese programa. ¿Cuánto tiempo duró ese programa? Ese programa duró 6 meses. 6 meses. 6 meses de experimentación constante. ¿Y a ver, era una experimentación, me estáis contando? ¿Por qué era una experimentación? Porque estábamos reuniendo a diferentes personas muy diversas culturalmente, o sea, cultores atacameños, reconocidos por sus comunidades, con guías locales que trabajaban el tema a nivel turístico y también con profesores. Personas que viajaban de Santiago con una manera muy distinta de mirar la realidad o la cosmovisión. Entonces, juntar esta diversidad en un aula, en un proceso sistematizado, con una metodología, era un desafío. Y pasaron 6 meses. 6 meses. Entonces, nos reuníamos generalmente a mirar diferentes niveles de aprendizaje por el mapa de desarrollo humano y íbamos intencionando este diálogo intercultural que fue transversal en todo el programa. Claro, y estos 6 meses fue también lo que nos llevó después a que estas personas que trabajaban ahí fueran ellos mismos los cultores de los programas. Entonces, en el fondo somos un puente de las personas territoriales, ¿ah? Con su cultura, para no perder la cultura territorial. Nosotros somos un puente entre esas personas territoriales y los niños y las niñas en los colegios. Exactamente. Entonces imagínate en esta plaza donde estamos. Sí, pues súper lindo. Esta es la Plaza de la Vida, acá llegaban los niños, los recibíamos en círculo, inmediatamente los sacábamos de un contexto donde el profesor estaba adelante y los niños atrás. Sí. Acá estábamos todos en círculo, al mismo nivel. ¿Y te acuerdas que esto está hecho también, toda esta forma está hecho con geometría sagrada? Sí. Esta es la flor de la vida. La flor de la vida, la plaza de la vida. De la vida. Entonces imagínate entrar a un proceso, a una experiencia donde ya te desencaja, entras a un círculo, un gran círculo que te abre las puertas con imagínate este Tatamal Culicancu, que recibe a todos los niños con ese honor, en esa dirección. Es muy potente, muy asombroso. Caro, y por ejemplo, lo que has visto tú, la cultura, el oficio, ¿en qué nos sirve el oficio para el cambio climático? El oficio a nivel ¿Por qué es tan importante? Claro, es clave, porque la educación tuvo un cambio en el último siglo, pasó de ser muy de contenido, de pasar materia, los niños bolsa vacía, los profes llenaban la bolsa, pasamos a otro paradigma educativo que es el que nosotros promovemos, que tiene que ver claramente con el desarrollo de habilidades. Y los oficios ancestrales, especialmente en los lugares que todavía se valorizan, nos permiten desarrollar esas habilidades que son competencias para este tiempo. El saber chancar, el saber sembrar. ¿Qué es lo que es chancar? Chancar para los que no saben. Chancar es moler. Simplemente moler semillas, como lo hacían los antiguos, que nos permite conectar con un oficio ancestral, pero que también a nivel, en otra dimensión educativa multidimensional,
es una meditación activa. Yo cuando chanco y escucho ese sonido, yo conecto con la naturaleza, conecto con la lengua ancestral del territorio. El chancar tiene un origen directo con el kunsa, chak, chak, y el chak es el corazón. Entonces, cuando un niño llega a un lugar, a una sala de clase en la naturaleza, escucha el silencio, chanca, escucha, y le explican todo esto, obviamente recuperan la memoria. Y eso es aprendizaje. Y es lo que decimos en la fundación. A veces nosotros decimos que ha sido como un poco el lema. No es que nosotros estemos enseñándole a los niños, sino que hacemos que recuerden, recuperen la memoria. Y eso es una belleza. Es una belleza. Una belleza. Y dime una cosa, hoy en día esos cultores, ¿qué hacen? Es tan fascinante saber que cada cultor se convirtió en un verdadero embajador de esa experiencia. Hay cultores que trabajan en las reservas, hay cultores que se convirtieron en guías, hay algunos que han hecho sus propias escuelas, entonces de alguna manera fue como tú dijiste alguna vez, Carola, esto es como tirar una piedra en un lago y sale una onda y sale una onda y la onda más externa es la más acelerada. Creo que ese día que hicimos la escuela tiramos esa piedrita y esta onda hoy ya va a niveles que son difíciles de dimensionar. Claro, y además contar de que ese proyecto, porque hablamos de ese proyecto que es tan importante, claro, que trabajamos con cultores, claro, que tiene que ver con gente súper territorial, en el fondo, con los cultores de San Pedro de Atacama, y que luego este programa hoy día, después de 7, 8, 9, no sé cuántos años. Vamos 3, no, pero desde años. Que partió acá... 10 años. 10 años atrás. Entonces la escuela parte hace 10 años atrás y que luego va mutando finalmente y que llega a ser profe en red América Latina y el Caribe. 11 países. 11 países, mira qué lindo, 11 años, 11 países. Ahora ya se reúnen profes de Colombia, de México, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Cuba, países que están totalmente cerrados, hoy en día se reúnen a mirar y a reflexionar sobre esta nueva forma de generar aprendizaje. Que tiene que ver con el vínculo, que es lo que aprendimos acá también un poco. Es que este lugar también nos enseñó mucho. Y obvio, tú vives acá, tienes familia acá, eres casada con un atacameño también. Pseudo. En Calama dice que los calameños también son atacameños, a la gente lo considera atacameño. Yo le digo pero también de alma, igual, porque al final han vivido toda la vida acá, tú también, bueno. Sí, yo me siento. Bueno, no importa, se siente, da lo mismo. Si al final no pongamos diferenciaciones tampoco, porque cuando diferenciamos es cuando perdemos un poco también la espiritualidad. Yo nací en Talca, pero siento que renací en Atacama. Oh. Bueno, yo nací en Santiago y de verdad, te juro, renací en San Pedro de Atacama y por algo también uno de los parques está en esta latitud y en San Pedro de Atacama, porque también hay un sentimiento espiritual con este territorio. Y bueno, podemos seguir hablando montones de temas, pero creo que hoy en día el tema de la educación cultural, que también intercultural, que tiene que ver no solamente, bueno, pero también en el fondo tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con la migración, tiene que ver con los vínculos colaborativos, cómo esto lo vamos metiendo hoy en día en esta convivencia que tenemos que hacer el cambio de paradigma. Entonces te quiero, bueno, dar las gracias por esta conversación. Bueno, que sigan con Profe en Red, sé que es un tremendo proyecto. Bueno, sigamos con Profe en Red. Sí, pues, sí, estamos en eso. Sí, que qué lindo que hayamos podido tener esta conversación detrás del Licancaur. Tatamalco y Canco. Que nos conocimos hace mucho tiempo, ya sabemos cómo fue nuestro encuentro súper mágico también. Y bueno, gracias por todo lo que hace en Fundación Caser. Muchas gracias. Y saludos a los profes en red. Saludos a los profes en red. Vamos con el saludo a los profes en red.